Invitamos a los presentes a interpretar nuestro himno nacional. Discurso conmemorativo del 61º aniversario de Azofar por su presidente, el capitán de fragata, señor Marcos Gallardo Pastori. Señor comandante en jefe de la primera zona naval, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga Albañez. Señor representante del director general del territorio marítimo, subdirector capitán de navío, don Raúl Silva Castro. Almirante Miguel Ángel Vergara Villalobos. Vicealmirante José Miguel Romero Aguirre, presidente del Círculo de Almirantes. Señor Paz, presidente, contraalmirante don Guillermo Valenzuela Godín, capitán de navío don Mario Ross Juneman, capitán de navío don Patricio Carrasco Pérez, señor obispo evangélico don René Ojea Oyerzún, señor agregado de defensa de Taiwán, coronel Yen Han Wang Marco, su nombre castellanizado, vicepresidente de la multinacional Facil, capitán de fragata don Carlos Fica Cisterna, vicepresidente de veteranos navales, oficial mayor don Carlos Rodamar Salazar, que representa a su presidente de la institución, presidente de la FEDEGREM Valparaíso, su oficial mayor don Juan González Paz, presidente del Club de Oficiales Mayor don Héctor Guerra Pulgar, señor socio ilustre, capitán de navío Adolfo Paul Latorre, socio ilustre, capitán de navío don Milton Iglesias Espinosa, señores socios honorarios, señores directores y socios de Azofar y invitados especiales, si algunos se han quedado
en el tintero. Pido mis excusas y además excuso después al relator de algo invocativo de la larga lista de objetivo. Ha quedado atrás el gozo que significó para nuestra asociación la conmemoración de los 60 años. El tiempo pasa y ya nos encontramos celebrando un nuevo año de vida institucional. Así es la vida, y somos nosotros quienes debemos elegir entre quedarnos a popa, mirando y disfrutando los laureles del pasado en nuestra estela, o bien, con la caña firme en nuestras manos, miramos a proa y surcamos nuestros rumbos, nuevos rumbos, tomamos nuevos desafíos y avanzamos hacia nuestras metas de futuro. Resulta evidente que nuestra decisión apunta a trabajar por un mejor futuro para nuestra asociación, pero que en forma particular cada uno de nuestros asociados sienta que esta es su ASOFAR, aún en tanta diversidad que marca las exigencias, marca los gustos de los exigentes paladares de cada uno de ellos. Una segunda variable a considerar es la obligación de no olvidar nuestra historia. Esa historia personal que está ligada a una institución vital para la patria y la de esta ligada a la patria misma. Dicho en términos positivos, tenemos la obligación de recordar nuestra historia y preservar los valores que hemos recibido desde tantas generaciones. Ello implica principalmente compromiso. En tiempos que nuestra navegación navega entre los queridos y rocas sumergidas que sin previo aviso pueden dañar el casco, los socios de ASOFAR debemos de asumir el compromiso de mantener nuestra nave a flote y navegar en busca de nuestros objetivos. Claro está que ese compromiso implica participación, dedicación, persistencia, trabajo en equipo y todas aquellas cualidades que nos permiten finalmente transformar nuestros sueños en realidades. En conjunto con el directorio hemos considerado una serie de actividades que nos van a permitir flotar. Entre ellas quiero referirme a la actualización de la mensualidad a un monto de 6.000 pesos que se encuentra vigente desde enero de este año y que nos permite cumplir con nuestras necesidades administrativas y proyectos operacionales vigentes. Al incremento de la cuota del plan ANCLA establecida en 3.000 pesos y que nos permite satisfacer las necesidades de nuestros procesados y de nuestros prisioneros políticos militares. La regla de copago de las actividades de la asociación con los socios participantes, lo que nos permitirá hacer más actividades durante el año y finalmente la incorporación de auspiciadores en determinadas actividades, lo que nos permite mejorar la calidad de cada uno de los eventos. En cuanto a la navegación, seguimos considerando actividades culturales, deportivas y de recuerdo de nuestras tradiciones marineras. En el plano cultural, el día de hoy contamos con la invaluable participación del historiador don Alejandro San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que nos deja la vara alta y esperamos durante el año contar con otras personalidades destacadas del ámbito nacional para tratar los grandes temas de este país. Las actividades deportivas estarán presentes a través de la continuidad del golf ASOFAR, campeonato que, como señalaba anteriormente, ya lo hicimos el año pasado y dado su éxito se ha acordado darle continuidad en el tiempo, que se realizará en el mes de octubre. Y en cuanto a las actividades de nuestra tradición marinera, esperamos realizar visitas a establecimientos navales que han tenido un importante desarrollo profesional. A modo de ejemplo, la aviación naval, las direcciones técnicas del territorio marítimo o el servicio hidrográfico de la Armada. Y si el meteoro nos permite, esperamos tener la posibilidad de pisar la cubierta de alguna fragata o de algún patrullero, aunque sea amarrados en el borde. Nuestros proyectos son tan grandes y fértiles como nuestra imaginación.
Queremos hacer muchas cosas, pero como aprendimos desde el inicio de nuestras carreras, los recursos todas las veces son escasos. En particular, quiero cerrar esta presentación con un fuerte llamado a nuestros socios a incrementar su compromiso en esta asociación gremial, su asociación gremial, mediante dos acciones: participando en las actividades e invitando a más oficiales en retiro a incorporarse a ASOFAR. Mientras más somos, más fuertes seremos. A nombre del directorio y mío, agradezco a todos ustedes aquí presentes. Junto a nuestros socios e invitados especiales, construimos día a día el destino de ASOFAR. Muchas gracias. A continuación, tenemos el honor de presentar a quien dictará la conferencia Chile 1960-2020, una época de cambios y contradicciones. Me refiero a don Alejandro San Francisco Reyes. El señor Alejandro San Francisco es licenciado en Historia de la Universidad Católica y doctor en Filosofía de la Universidad de Oxford, académico de las Universidades Católicas de Chile y San Sebastián, director de formación del Instituto Res Pública, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián y director general del proyecto Historia de Chile 1960-2010 del Centro de Extensión y Estudios de la misma institución. Ha publicado diversos libros y artículos de su especialidad en Chile y el extranjero, de los cuales podemos destacar La Guerra Civil de 1891, ediciones 2007-2008, y por último dirige el proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, con 6 tomos publicados a la fecha. Tengo con ustedes a don Alejandro San Francisco Reyes, quien dictará la conferencia Chile 1960-2020, una época de cambios y contradicciones. Muy buenas tardes. En primer lugar, estimado presidente, autoridades, amigos, miembros de la asociación gremial. Para mí es un real honor haber sido invitado a dictar esta conferencia cuando ustedes cumplen 61 años de edad, que es más o menos el periodo que vamos a cubrir en esta conferencia que me ha pedido el presidente que milagrosamente cubra en un espacio de tiempo muy acotado, como unos 20 segundos por año. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Cuando uno mira 1960-2010, o sea, el último cuarto del bicentenario, se da cuenta que Chile está entre dos grandes terremotos: el terremoto de 1960 de mayo y el terremoto de 2010. Y esto solo nos recuerda que Chile es un país telúrico, es un país que cada cierto tiempo le regresa a la memoria a sus habitantes que estamos con el riesgo de tener accidentes de la geografía que nos traen desastre, destrucción, muerte, pero también lo que viene después: recuperación, solidaridad, construcción. Este periodo también ha estado marcado por grandes terremotos políticos, por grandes cambios y contradicciones. Si uno mira la primera era que podríamos distinguir en estos 60 años, o sea, la que va entre 1959 y 1973, podríamos decir que Chile experimentó lo que estaba viviendo América Latina en ese mismo periodo, es decir, una era de revoluciones, un periodo en el cual la impronta de la Revolución Cubana se expandió por todo el continente. Y la verdad es que parecía que todos querían la revolución y que tarde o temprano esa ola roja que había avanzado sobre la isla de Cuba se iba a extender después por otros países.
La verdad es que eso aconteció de alguna manera, se formaron movimientos guerrilleros, los partidos políticos ofrecieron programas revolucionarios en sus distintas plataformas. Las elecciones de 1964 y 1970 estuvieron plagados de esa impronta revolucionaria también en Chile. Y en el caso nuestro se daba una paradoja que hacía que la situación se agravara bajo ciertas circunstancias. Por un lado, Chile tenía una democracia que era bastante estable en términos comparativos, no solo respecto de los demás países de América Latina, sino también del mundo. Desde 1932 en adelante, Chile había tenido un sistema de separación de poderes, de equilibrio de poderes, de alternancia en los gobiernos, de elecciones presidenciales, y que permitía que distintos presidentes de la República accedieran por la vía constitucional a la moneda. Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez y finalmente Eduardo Frei Montalva. Ya llegaría el año 70 Salvador Allende Gossens. Es decir, había una estabilidad institucional bastante clara, con una ampliación de la democracia política. Había alternancia de partidos. Los más grandes en 1932 eran el conservador y el liberal, después venía el radical. En 1970 un demócrata cristiano le transfiere el mando a un socialista, partidos que no existían en 1932. Es decir, está el derecho a surgir y también la posibilidad de caer en la competencia política. Y además se amplió el cuerpo electoral con el derecho a voto de las mujeres en 1948, que ejercen por primera vez las elecciones de 1952. De manera que si votaron 300.000 y algo más de personas en 1932, en 1970 fueron 3 millones de personas, es decir, se multiplicó casi por 10 el electorado. Pero esta democracia política estable, sólida, admirada y autoadmirada, contrastaba con una depreciación social bastante clara, con una miseria generalizada que se repetía por todo el país. Esto es muy difícil contárselo a las nuevas generaciones, pero Chile en 1939 tenía una de las tasas más altas de mortalidad infantil del mundo. Las denuncias del padre Alberto Hurtado en 1941 en El Chile, un país católico, abordaban prácticamente todas las áreas de la vida social, y en 1958-59 se publican dos libros cuyos títulos ilustran la situación de Chile: En vez de la miseria, de Jorge Ahumada, y Chile, un caso de desarrollo frustrado, de Aníbal Pinto. Eso mostraba un poco lo que era Chile, de manera tal que en 1969 el programa de gobierno de la Unidad Popular podía denunciar con cierto grado de verosimilitud que 1 de cada 2 niños menores de 15 años padecía desnutrición en el país. Es decir, por un lado, una democracia política que funcionaba, por otro lado, un subdesarrollo social inmenso. Varios programas de partidos políticos y de candidatos decían que en Chile faltaban 500.000 viviendas. Lo interesante es que cada campaña era exactamente 500.000 viviendas, es decir, parecía que era incapaz de solucionar el problema, y si uno mira las ciudades estaban llenas de campamentos que se llamaban poblaciones callampa. Así llegó Chile a las elecciones de 1970, es decir, con una democracia desacreditada por su incapacidad de solucionar los problemas sociales, dividida en tercios en esa ocasión y en un momento en que se había validado la violencia como método de acción política. Esa elección permitió que el candidato socialista Salvador Allende, en su cuarta candidatura, lograra llegar a la moneda de una manera institucional, perfectamente constitucional, pero con una minoría que nunca logró solucionar. Es decir, en los 3 años de gobierno, el líder de la Unidad Popular no logró superar eso, y en la última elección obtuvo el 43%. ¿Por qué esto es relevante? Porque si uno analiza que la propuesta inicial de Salvador Allende, y lo dice él en su discurso recién asumido en el gobierno, en el Estadio Nacional, siguiendo la máxima de Engels, el pensador amigo de Marx, una vía al socialismo se puede hacer por los medios democráticos cuando existen 2 condiciones. Primero, que la inmensa mayoría de la población apoye esa vía democrática. En segundo lugar, cuando existe una mayoría del órgano representativo que apoye esa vía democrática. Bueno, ninguna de esas 2 circunstancias
se dieron en el gobierno de la Unidad Popular. Y si bien se puede decir que en el primer año dicho gobierno fue exitoso por muchas razones, se aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre, obtuvo el 50% en las elecciones municipales de abril, Pablo Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura y la economía funcionaba, si bien subsidiada por la emisión, la verdad es que en el segundo y el tercer año se produjo la crisis que implicaba una economía de guerra desgastada, con una inflación altísima, una alta polarización que se agudizó a partir del paro de octubre de 1972 y que no logró resolver las elecciones de 1973, de marzo, las elecciones parlamentarias, la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas a los gabinetes del presidente Allende en noviembre de 1972, después del paro de octubre, lo que implicaba una politización de las Fuerzas Armadas, y finalmente podríamos decir el proyecto de la ENU exactamente hace 50 años, en abril de 1973. Si uno mira el mapa político, el mapa social, el mapa cultural y económico de Chile en julio de 1973, en agosto de 1973, se da cuenta de que han cambiado varias cosas. En primer lugar, se ha producido un desgaste del gobierno, que ya no tiene capacidad de recuperación porque las próximas elecciones son el 76, es decir, ya no hay elecciones parlamentarias entre periodos. Se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas sociales, es decir, el primer año y en el segundo año era evidente que la izquierda tenía una mayor posición en las calles y en los distintos ambientes sociales. Eso había cambiado a partir de octubre del 72 y el 73 y se mostraba un equilibrio e incluso una presencia mayor de la oposición social a la Unidad Popular. En tercer lugar, había denuncias por parte de distintas autoridades del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, al gobierno del presidente Salvador Allende por violar la Constitución y las leyes. Y se comenzaba a perder la esperanza de que la solución política podía resolver el conflicto y se comenzaba a mirar a los cuarteles, como dijo en su momento el presidente del Partido Demócrata Cristiano en un discurso en el Senado de la República. Esto significó que en agosto de 1973 confluyeron distintos elementos, entre ellos el Gabinete de Seguridad Nacional, el cambio de las autoridades máximas en algunas ramas de las Fuerzas Armadas, el llamado de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 a poner fin a las graves violaciones a la Constitución y las leyes por parte del gobierno de la Unidad Popular, todo lo cual culminó el 11 de septiembre de 1973 con la intervención de las Fuerzas Armadas. Intervención que era relativamente esperada en forma de golpe militar o de guerra civil desde al menos marzo de 1973. Si uno revisa la prensa, los diarios de gobierno, los diarios de oposición, las revistas, los discursos parlamentarios y otros, se da cuenta que es un tema cotidiano hablar de guerra civil o de golpe de Estado, de las más diversas líneas políticas. ¿Qué es lo que no era esperado? Si uno analiza los primeros bandos de la Junta Militar, dice básicamente dos cosas. Primero, va a restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada, es decir, la institucionalidad de 1925 que la Cámara de Diputados había dicho el gobierno del presidente Allende había quebrantado. Y en segundo lugar, que estarían por el solo lapso que las circunstancias lo exijan. Esas dos cosas cambiaron prácticamente de inmediato y el gobierno pasó de ser restaurador a fundacional, es decir, a tener un proyecto de futuro. Y en segundo lugar, de ser breve a ser largo, es decir, a fijarse más metas que plazos. Y eso implicó básicamente dos cosas fundamentales. Tener un proyecto económico, por una parte, un proyecto económico que se definió recién en abril de 1975 a través del Plan de Recuperación Económica, que básicamente era adoptar la línea del libre mercado que había estado en el llamado ladrillo de 1973 y que luego se reflejaría en las llamadas modernizaciones. Y en segundo lugar, el proyecto institucional que se consagraría en la Constitución de 1980. Si uno lo mira en términos generales, ¿qué implica esto? Bueno, en economía significaba una apertura al comercio exterior, el respeto a la propiedad privada sobre los medios de producción, la fijación de los precios por la libre oferta y demanda,
la existencia de un mercado abierto, tanto interno como externo, y una serie de otras cosas, los equilibrios macroeconómicos, por ejemplo. Pero además el principio de subsidiariedad, que era el principio ordenador de todo este sistema, no solo operaría en la economía, que ya era bastante, sino que también tendría un correlato en la salud, en la educación, en la vivienda y en otras áreas que en general no habían existido históricamente. Y esto implicaría un cambio grande en 1980-81 con la ley de universidades, la ley de educación y otras tantas más. Ahora, el gobierno de las Fuerzas Armadas quedó marcado por esos dos grandes cambios y por un tercer hito que empezó a ser denunciado desde el comienzo y que tendría mayor relevancia a partir de los 90, que era la denuncia por violaciones a los derechos humanos. Esos tres elementos estarían presentes en la discusión pública y están presentes en la discusión pública 50 años después, los tres, para distintos elementos. Pero si uno analiza lo que ocurre en 1990, es decir, cuando se produce la transición a la democracia, que comienza en 1981 y termina en 1990, pasa una cuestión bien interesante. Desde el punto de vista económico, en general la democracia chilena acoge el sistema económico creado bajo el régimen militar, con un par de cambios más o menos menores en materia laboral y en materia de alza de impuestos, pero la esencia del sistema no cambia, o sea, sigue siendo un sistema abierto al exterior, con propiedad privada sobre los medios de producción, con libre oferta y demanda, con Banco Central Autónomo y con equilibrios macroeconómicos, es decir, no hay un cambio de modelo económico. Paralelamente se ha producido una cuestión que es la mayor certificación del éxito del sistema, es que entre 1984 y 1998 Chile vive un periodo que podríamos llamar la década de oro de Chile. O sea, Chile crece al 6-7% anual en promedio, incluso hay un par de años que crece sobre el 10%. Y eso implica que los pobres sean menos pobres, la clase media esté más cómoda, los ricos sean más ricos y la economía del país y el progreso social del país se empiece a notar en los más diversos ámbitos. Y eso es algo que termina por convencer a las nuevas autoridades, fundamentalmente demócratas, cristianas y socialistas, de que es un sistema que no hay que cambiar, sino que hay que hacerle algunas reformas. La Constitución de 1980, además, la oposición a Pinochet o al gobierno de las Fuerzas Armadas decide aceptarla como un hecho en 1984 y luchar dentro de ella en el plebiscito del 88 y en la elección del 89, y además hacerle reformas consensuadas con el gobierno en 1989, de manera que la Constitución está de alguna manera legitimada, si bien hay discusión sobre los senadores institucionales para regular la composición del Senado, sobre las facultades de las Fuerzas Armadas en materia del Consejo de Seguridad Nacional o de ser garantes de la institucionalidad, y en un par de cosas más como la existencia de un sistema binominal que estaba establecido en la Constitución. O sea, seguía habiendo algunas discusiones, pero en general la plataforma constitucional está bastante aceptada. Y se puede decir que luego de eso Chile vive 20 años de relativa estabilidad, de crecimiento económico bastante importante en términos comparativos, en términos históricos. Si uno analiza la historia de Chile entre 1945 y 1973, por ejemplo, y la analiza entre 1984 y 2006, es evidente la superioridad de este segundo periodo sobre la etapa anterior. Si antes se demoraban 50 años en duplicar la riqueza del país, ahora se demoraban 20 años o 15 años o 17 años en hacer exactamente lo mismo, es decir, había un progreso social importante. Eso va a determinar que Chile se incorpore en dos niveles relevantes a estándares internacionales, por un lado a la OCDE, es decir, a los países más desarrollados del mundo, y por otro lado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile se incorpora en la primera columna, es decir, en países con alto desarrollo humano. Evidentemente está entre los 10 de abajo, no está en los de arriba, donde está Canadá, Estados Unidos, Suiza u otros países europeos o asiáticos, pero está en la línea de arriba, donde antes había estado en la segunda columna y en un lugar peor. Es decir, Chile pasa a tener estándares internacionales y podríamos decir
Chile vive una era como de autosatisfacción bastante potente, bastante profunda. Eso comienza a agrietarse de alguna manera con escasa lucidez de análisis por parte de la política y del mundo de la cultura en 1988, cuando coexisten varios elementos que no son revisados de manera coherente. Primero, se manifiesta en las elecciones de diciembre de 1997 un cierto desprecio por la política tal como ha ocurrido, es decir, es el año cuando hay más abstención electoral desde 1989 en adelante. En segundo lugar, se publica un libro muy crítico de la transición, que dice que la transición es prácticamente una traición, que es el libro de Tomás Mulián, Chile actual, anatomía de un mito. Pero ese libro tiene una gran repercusión social y mediática, y se publican muchas ediciones en 1997 y 1998. Adicionalmente, en 1998 se produce la crisis asiática, que tiene impacto relevante en el país. Al año siguiente se produce la detención del general Pinochet en Londres, que hace regresar los fantasmas del pasado. O sea, esta transición modelo nos vuelve nuevamente una sociedad dividida. La FECH está liderada por el Partido Comunista, en circunstancias que 5, 10, 15 años antes estaba liderada por la Concertación de Partidos por la Democracia. La Concertación de Partidos por la Democracia nunca va a recuperar el liderazgo de la FECH. Y además pierde la FEUC, que la pasa a controlar una lista de izquierda con una vicepresidencia comunista también, lo cual es ciertamente relevante. Y por último, se produce una división al interior de la Concertación de Partidos por la Democracia que hace formar dos grandes bloques, los autocomplacientes y los autoflagelantes. Triunfan los autocomplacientes en la primera etapa, pero queda una cierta semilla ahí que dice, oye, parece que no lo hemos hecho tan bien, las cosas no son como pensábamos, hay que cambiar. Si ustedes miran los años 2000 en adelante, básicamente en todos los temas que yo acabo de mencionar, en los temas culturales, en los temas judiciales, en los temas estudiantiles, en las más diversas universidades de Chile, en la concertación respecto de la primacía de un sector u otro, pasan a gobernar los socialistas y dejan de gobernar los demócratas cristianos, se produce un triunfo de las tendencias más díscolas o más rebeldes en 1998, es decir, el mapa cambia de manera importante en los años 2000. Y el año 2010, que es un año de celebraciones, es un año del centenario, tiene también algunas paradojas. La primera paradoja es que llega el gobierno de Chile por primera vez desde el regreso a la democracia, un gobierno de centro-derecha, liderado por Sebastián Piñera. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que la Concertación de Partidos por la Democracia entiende hacia adentro que quiere que recuperar la moneda, no le reconoce legitimidad para gobernar a sus opositores, que es una de las enfermedades de la democracia, no reconocerle al del frente la legitimidad para gobernar. Se produce el terremoto del 2010 con todo lo que eso significa y el terremoto político del 2011 con las protestas universitarias que cambian el modo de hacer política, porque significa que la calle pasa a ser un actor político relevante. No lo había sido en los años 90, en los años 90 se había producido una desmovilización social. El año 2011 pasa a ser la calle el actor político más relevante y pasea tanto al Congreso de la República como al presidente e instala temas de transformación social relevantes. Lo interesante es que tanto el presidente de la República como el Congreso compran el diagnóstico de la educación, de los cambios que hay que realizar, y por eso cuando el 2013 vuelve la presidenta Bachelet a la moneda, ya no es la presidenta Bachelet del 2006 de la Concertación, sino que es la presidenta Bachelet de la nueva mayoría, que incorpora además al Partido Comunista dentro de sus filas. ¿Qué cambios se han producido en estos últimos 15 años para ir acercándome al final? A mí me parece que hay 3 o 4 cambios que son relevantes para considerar. A mí me parece que el primer cambio que deberíamos considerar es que hay un cambio cronológico muy relevante, que no muchas veces miramos, pero que es muy crucial. Se muere la generación del 73, se muere físicamente la generación del 73. ¿Quién eran los presidentes de los partidos políticos en 1973, de los 4 partidos políticos grandes? Carlos Altamirano, Luis Corbalán, Sergio Nofre Jarpa, Patricio Elwin. Desde el 2010 al 2020 mueren los 4.
Los 4. Puede ser una casualidad, puede ser lo que sea, ninguno era político activo, pero mueren los 4. O sea, es una muerte física de una época. Y el general Pinochet, comandante jefe del ejército, murió en 2006. Es decir, en 15 años fallecen las personas más importantes de la política chilena en 1973. Y generacionalmente, en los últimos 15 años, irrumpe literalmente una nueva generación en política, al punto que hoy gobierna una persona que tiene 37 años, que era algo absolutamente impensable hace 10, 15 años o 3 años atrás. O sea, algo que es un cambio cualitativo. De hecho, si uno mira las dos grandes coaliciones de la transición y de la primera democracia chilena, que son lo que hoy día se llamaría Chile Vamos y la Concertación, pasan a ser superados por republicanos por un lado y por el Partido Comunista Frente Amplio por el otro. Es decir, se rompe la primacía de las fuerzas de la transición y emergen fuerzas, comillas, nuevas y con figuras, yo diría, también renovadas cronológicamente. Y ese es un cambio crucial, es decir, hay un cambio etario significativo en los últimos 15 años. En segundo lugar, hay un cambio económico-social muy grande, y yo diría que las 2 o 3 manifestaciones más importantes, en primer lugar, son los signos de estancamiento que muestra Chile. Chile es un país absolutamente estancado, ralentizado. Chile es un país que crecía al 6-7% en sus mejores tiempos, es un país que lleva 15 años creciendo al 1,7%, con expectativas de 7-10% y con endeudamiento de 10-15%. O sea, y eso produce una crisis en las familias, en las personas, en el gasto personal, en el gasto público y en otro tipo de cosas. Ese estancamiento no solo se manifiesta en la falta de crecimiento económico, sino que ustedes pueden revisar los índices educacionales y la educación ha multiplicado su presupuesto en los últimos 30 años y no ha mejorado en calidad, salvo en las universidades, pero en la educación básica y media, que es fundamentalmente la educación de financiamiento estatal, es una educación que no ha mejorado sustancialmente. La educación básica y media es así. En la educación universitaria, por si acaso, Chile tiene el mejor sistema universitario de América Latina, junto con Brasil, y entre las 100 mejores universidades de América Latina hay 17 universidades chilenas, siendo un país considerablemente más chico que Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil o México. Entonces hay ahí una fuerza importante que debería cuidarse, pero hay un estancamiento económico-social y les puedo nombrar 3 o 4 casos más. Chile hoy tiene más pobres que hace 5 años. Chile tiene hoy más familias viviendo en campamentos que en el Bicentenario. En el Bicentenario eran 26.000 familias viviendo en campamentos. El año 2020 eran 50.000 familias viviendo en campamentos. En el primer discurso del presidente Boric, no sé si eran 79.000 u 89.000 familias viviendo en campamentos. Hoy, que el gobierno lleva 13 meses, hay más de 100.000 familias viviendo en campamentos. O sea, hay una regresión tremenda en un país que había terminado con los problemas de alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y otros, y hoy día tiene más déficit habitacional que hace 15 años. A eso podemos agregarle otro par de problemas. La miseria también ha aumentado. En Chile el índice de NINI, o sea, jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, son más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y no estamos ni en China ni en la India, país con 1.000 millones de habitantes. Estamos en un país de 18 millones de habitantes donde hay 500.000 que no estudian ni trabajan. Ustedes se pueden imaginar en qué están esos 500.000. La mayoría están dedicados a la vagancia, al narco, a la delincuencia, a la primera línea y a otras cosas parecidas. 500.000 es mucho. Siempre va a haber personas que no estudian ni trabajan. Algunos pueden estar buscando pega, otros pueden estar buscando su vocación. 500.000 es mucho y a la sociedad le da prácticamente lo mismo. Ahí tenemos otro índice relevante. Y por otro lado, pasamos de 400.000 inmigrantes a casi 2 millones de inmigrantes sin la capacidad económica, sin la capacidad de infraestructura, sin la capacidad de atención de salud y educacional para poder atenderlos como corresponde, generando otro tipo de problemas. Y así como ha llegado mucha gente honesta, estoy seguro que ustedes conocen a mucha gente honesta que ha llegado del extranjero buscando oportunidades en Chile,
hay mucha gente sinvergüenza y mucha delincuencia que ha llegado por canales que todo el mundo conoce, hasta por el aeropuerto, y no ha sido detenida. Entonces el cambio social es muy grande en los últimos años. Fruto de todo eso se produjo, podríamos obviamente conversar las razones, se produjo la Revolución de Octubre de 2019, que como todo problema complejo es pluricausal. O sea, uno no puede decir se produjo por los 30 pesos, se produjo por Piñera, se produjo por el Partido Comunista, se produjo por la inmigración. Es un problema muy complejo y por ende tiene elementos múltiples. Lo que sí yo estoy convencido, para acercarme al final, presidente, de que esto fue una revolución, fue un movimiento que quería un cambio radical del orden existente, del orden constituido, un cambio político, económico y social. Este cambio político, económico y social no solo fue fáctico, no solo fue de hecho, sino que después tuvo una deriva constituyente, es decir, tuvo un camino constituyente hacia la revolución, y finalmente este fue derrotado el 4 de septiembre de 2022. Pero si uno analiza el itinerario desde el 18 de octubre hasta el 4 de septiembre, ahí hay un proceso de cambio radical del orden político de Chile. ¿Podría haber sido exitoso? Por supuesto que podría haber sido exitoso, le podría haber ido bien, y evidentemente le faltó capacidad de liderazgo, comprensión del momento histórico, salirse un poco de la burbuja de la convención para entender que algunas cosas estaban cayendo mal en la sociedad. Si uno se pregunta, bueno, ¿y qué momento estamos viviendo hoy, 11 de abril de 2023? Nosotros estamos viviendo un momento en medio de los cambios, pero con un reflujo desde la revolución hacia un momento en que se valora más el orden, la autoridad y las instituciones. Si la revolución es iconoclasta y quiere tener al perro matapacos de estandarte, el reflujo quiere tener a los carabineros protegiendo a la gente honesta de Chile. Eso pasa, es la misma gente, no es que cambió la gente, no es que se fueron los malos y llegaron los buenos, no, es la misma gente que valora cosas distintas, valora lo que puede perder. En cambio, antes quería ganar una promesa de supuesto futuro esplendor, y después dice, ¿sabes qué? Estamos a punto de perder cosas que son muy valiosas y que mis papás no las tenían, mi abuelo no las tenía, y parece que si seguimos así yo tampoco las voy a tener y mi hijo tampoco. Entonces hay que hacer una cosa un poco más templada. Estamos en un proceso constituyente que prácticamente a nadie le importa, contra lo que ocurría con el proceso anterior, que le importaba a todo el mundo. Ojo que eso puede ser bueno, regular o malo. O sea, si a nadie le importa, tengan seguro que a algunos sí le importa, y por ende puede tener efectos nocivos. Yo tengo la impresión que vamos a vivir unos años de planicie, de mediocridad, en el más estricto sentido de la palabra. Quiero terminar con dos ideas. Un gran pensador británico le preguntaron un día, ¿qué es la mediocridad? Gilbert Case Chesterton. Y él dijo, mediocridad es estar cerca de lo grande y no darse cuenta. Bueno, Chile estuvo cerca de lo grande y no se dio cuenta. Perdió la posibilidad de ser desarrollado, la perdió. O sea, ahora, ¿puede volver a ser desarrollado? Sí, pero ya no es a la vuelta de la esquina. Va a tener que darse muchas vueltas para dar con el camino. Pero quiero terminar con una nota de esperanza. Así como Chile estuvo al borde del desarrollo, de la prosperidad, estuvo al borde del abismo y también se salvó. O sea, se fue de la prosperidad al abismo y estuvo a punto de caerse, y alguien le tendió la mano y lo salvó. Y eso abre un camino de esperanza, y eso suele ser la historia de Chile. La historia de Chile es compleja, es alambicada, es curiosa, tiene momentos de dulce y de agraz, a veces nos va más bien y nos va más mal. Tenemos nosotros como chilenos un cierto hábito que podríamos llamar maníaco depresivo. Un día nos creemos que somos muy malos para el fútbol y queremos matar al entrenador de la selección, al otro día nos creemos campeones del mundo y queremos que vengan los brasileños para golearnos, o mejor todavía, ir al Maracaná y golearlos allá. Y la verdad es que no somos ni los peores ni somos los mejores. Somos un país que tiene 5 siglos de breve pero digna historia,
y de esa historia deberemos responder en el futuro. Muchas gracias. Déjame compartir contigo un poquito el podio. Le he pedido a Alejandro compartir el podio para agradecerle y decirle que nos ha sorprendido, porque en realidad nosotros le habíamos pedido una conferencia, una presentación de este momento, como aquí hemos titulado ahí, discutimos cuál era el título y llegamos a este acuerdo. Sin embargo, creo que nos ha hecho una clase magistral y yo quiero repetir el aplauso, porque realmente, siendo un tema tan complejo, lo ha presentado de una manera, repito, magistral. Muchísimas gracias. En realidad, el motivo que la presentación era más corta, a lo mejor, de lo que todos hubiéramos querido, es porque quisimos dejar un tiempo para algunas preguntas que puedan haber por parte de ustedes, así que dejo aquí abierto, dejo al relator a cargo de moderar las preguntas. Muchísimas gracias. No sé si quieres contestar de aquí o de allá. Creo que aquí mejor, ¿o no? Sí, mejor aquí. por el micrófono. Sí. Entonces se orden calificaron los partidos políticos a la Comisión de Expertos. Está consagrado que el Estado de Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Eso es un cambio gigante, digamos. Y no entiendo qué es lo que hicieron con el principio de la subsidiariedad en la Comisión de Expertos. Es decir, ¿qué pasa con este nuevo principio y qué pasa con el principio de subsidiariedad consagrado por la Constitución del 80? Esa sería, me permiten, una pregunta. Y la segunda, que nos interesa a los marinos entendidos, es ¿qué pasa con el capítulo 10 relativo a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que aparentemente la Comisión de Expertos eliminó y no consagró? Por favor. En la primera, esto depende, el fin de semana aparecía una entrevista a uno de los miembros del comité designado por los partidos y por el Congreso. El miembro era de un partido de centro derecha y le preguntan por el Estado Social de Derecho y lo explica muy bien. Y cuando le preguntan por la subsidiariedad, dice: mire, yo más que hablar de conceptos, creo que lo importante es los contenidos. Es una cuestión así. Yo le escribí. Yo le dije: si te hace una explicación de un concepto y cuando te preguntan por la subsidiariedad dices que no quieres hablar de concepto. O sea, tiene que haber una coherencia en el... No hablas de este concepto y no hablas del otro, o hablas de los dos conceptos, pero no tiene sentido ese tipo de respuesta. Yo esperaba más de ti, le dije. Le dije con cariño porque creo que fue una buena entrevista. O sea, no era una mala entrevista. Le dije: fue una buena entrevista, pero esto no es digno de ti. Esperaba un poco más. Y el tema de fondo es que yo entrevisté al senador Ricardo Núñez, a quien le tengo cariño, ex senador socialista. Le tengo cariño porque es historiador y porque nació en Coya. Yo viví en Coya cuando chico y en Subel. Y para ellos, consagrar el Estado Social de Derecho es eliminar la subsidiariedad. O sea, no hay ni una persona de izquierda que no diga eso, ni una. O sea, para ellos, consagrar el Estado Social de Derecho es el fin de la subsidiariedad. Y lo que ocurre es que para los partidos de Chile Vamos, o les pasaron un gol, o creyeron que ellos pasaban el gol, y creyeron que se podía hacer las dos cosas. ¿Qué creo yo? Yo creo que las dos cosas son compatibles, pero las cosas significan lo que significan, pero también significan lo que son en un contexto histórico. Por ejemplo, yo si digo, él es un hombre público, muy destacado, eso puede ser un piropo. Si yo digo, ella es una mujer pública muy destacada, puede ser un insulto. O sea, las cosas significan lo que se entiende también, no solo lo que yo quiero. Y hay que saber usar los conceptos. Y en esto yo tengo la impresión que la izquierda, particularmente la izquierda que tiene una formación gramsciana, es mucho más inteligente porque los conceptos son relevantes políticamente. Y la batalla de los conceptos es tan relevante como la batalla política y otro tipo de batalla. Por ende, yo creo que ahí va a haber una cosa que va a ser una cuestión en disputa permanente.
Y ahora, ¿eso de qué depende cómo quede? Bueno, depende de la elección del 7 de... Porque si eso queda 25 y 25, no se va a innovar sobre eso. Si eso queda 30, 20 o 28, 22, se puede llegar a algún acuerdo para arreglar. Sobre el segundo punto, yo tengo la impresión que no se va a consagrar un capítulo en las Fuerzas Armadas, lo cual tiene una explicación inteligente y otra ridícula. La explicación inteligente es, nunca ha estado en las constituciones anteriores. Entonces habría que eliminar el capítulo del Banco Central, porque tampoco había estado en las constituciones anteriores. O sea, yo acepto el argumento, lo acepto, porque es un argumento verdadero. Y eliminemos entonces el Banco Central. Yo creo que hay que decir la verdad. No quieren a las Fuerzas Armadas porque les genera tirria que esté el capítulo de las Fuerzas Armadas en una constitución hecha democráticamente, por decirlo. Una cuestión por decir. Yo supongo que esa es la razón, porque como no se dice cuál es la razón, y hay un tema de fondo, que si estas cosas no tienen acuerdo o no tienen 60% en el caso del Consejo Constituyente, quedan fuera. Entonces, no tiene mucha salida. Usted mencionó tres aspectos fundamentales del gobierno militar. Uno de ellos es la supuesta violación de derechos humanos. Si lo reducimos a números, algunos hablan de 3.000 muertos que han ocupado. ¿A qué atribuye el que la izquierda en general haya logrado tanto éxito en minimizar las violaciones de derechos humanos pre-73 y post-73 en contra de civiles y militares? Sí, yo tengo la impresión que les puedo contar una anécdota que, siendo tonta, a mí es muy significativa. Yo el año 84, 83, yo tengo 53 años, me veo de 52, pero tengo 53, lo confieso. Yo por ahí 83, 84, yo estaba en el centro de La Serena un día sábado en la tarde. Esto no está grabado, ¿verdad? Ya, entonces les cuento la firma. Estamos saliendo de streaming, ya. No les cuento la anécdota entonces. En el corte les cuento la anécdota. Mire, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Primero, es una cuestión que en los años 70 cambió culturalmente el mundo. Yo leí textos extranjeros que el tema de Chile no les puede importar menos, o sea, no es tema. Pero en los años 70 sí se produce un cambio intelectual a nivel mundial en el tema de derechos humanos. Es un hecho de la causa. Dicho en otras palabras, si el gobierno de Pinochet o de la Fuerza Armada hubiera sido el 60, habría sido distinto. Si hubiera sido el 50, habría sido distinto. Fue el 70. Eso es una circunstancia agravante desde el punto de vista de los derechos humanos internacional. Y es muy relevante para efectos del juicio que se hace al tema de los derechos humanos. La segunda explicación es que hay cosas en materia de derechos humanos que son propias de lo que uno podría decir un estado de guerra, un estado de calamidad, y hay otras que son meros abusos, que son simple matonaje, ¿sí? Una cuestión que hay una desproporción de fuerzas muy clara. Yo no he estudiado todos los temas relacionados de derechos humanos, pero hay algunos que pueden ser explicables desde el punto de vista del combate a la insurrección o a los grupos más de extrema izquierda, como son, por ejemplo, el descabezamiento del MIR, del Partido Comunista o del Partido Socialista, pero claramente hay una desproporción de fuerzas que también es muy grande en esos tres casos, que son del 75 y 76. Entonces yo creo que se produce eso. En el caso hay una razón que yo no sabría decir cuál es la explicación, pero si yo le preguntara a usted cuál es el partido político o movimiento político sobre el que se ha escrito más en los últimos 10 o 15 años, más libros, y en segundo lugar le agregara el calificativo más libros positivos, ¿saben cuál es o no? Es
que es súper difícil, pero yo le hiciera una apuesta y les pongo el MIR, por si acaso. El MIR. Entonces, hay también hay también un espacio de construcción de memoria que es muy potente ahí. Tiene una cierta épica, un cierto gusto, un cierto agrado que está. Yo debo tener en la biblioteca, o sea, yo puedo tener en mi biblioteca 20, 30 libros del MIR y 4 de la UDI, 2 de Renovación Nacional, de la democracia cristiana tengo bastantes más. Lo mismo ocurre en materia de memorias, de entrevistas y de otros. Y eso, a la larga, los libros no cambian opiniones. La acumulación de hojas, de imágenes, de etcétera, etcétera, sí logra cambiar culturalmente una opinión. Y es la presencia de la fe. Nosotros tradicionalmente somos un país donde la fe, Dios, la iglesia, en distintas opciones, ha sido siempre fuerte. Y eché de menos lo que en los años 60, después del concilio de la segunda sector, la constitución pobre, eché de menos lo que es la teología de la liberación. ¿Y cómo eso nos afectó a todos nosotros? Y hasta el día de hoy, aparecieron los ministros cardenales, los curas Naroto y otros, aparecieron los sacerdotes de Latinoamérica que bautizaban a los niños con una bala de M16. Y hasta el día de hoy, y que hemos visto hace un par de años atrás, actos de barbarie, ¿cierto?, en la iglesia y en otros tipos de los representativos de la iglesia. ¿Qué se menos esa partecita de nosotros? Esa es otra charla, presidente, la podemos hacer más adelante, pero voy a hacerme cargo. O sea, el tema de la iglesia es muy relevante, y el cambio cultural que se ha producido en materia religiosa en Chile en los últimos 60 años es crucial. Chile vivió 3 clericalismos. El primer clericalismo es un clericalismo que llamaríamos conservador, o sea, una iglesia leal al Partido Conservador. El segundo, un clericalismo demócrata y cristiano. Y el tercer clericalismo es el que usted dice, el de los cristianos por el socialismo, y una alianza que es más o menos en torno al 71-73. Esa sería una primera idea. En segundo lugar, la iglesia tenía un gran impacto político en Chile, un gran impacto político. El cardenal Silva Enríquez convoca al presidente Allende y al presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, a negociar al final del gobierno de la Unidad Popular para ver si hay alguna salida política. Ahora, si uno ve la memoria del cardenal Silva Enríquez en 3 tomos, prácticamente habla de política. O sea, no, los temas de fe que usted dice están más ocultos, aparecen más tarde. En tercer lugar, ha habido 2 cambios grandes en materia de movilización religiosa en los últimos 40 años. Primero, el crecimiento de la iglesia evangélica en cualquiera de sus denominaciones, que es muy potente en Chile en todo sentido. Es muy potente socialmente, es muy potente culturalmente, es muy potente en la ocupación de espacio público, y esto, si uno mira los censos previos a 1970 o 1982, existía, pero era más bien marginal, más bien pequeña. Y hoy día yo diría que está expandida y tiene un respeto transversal que no existía en 1940, 1950, 1960. Ese es un cambio. El segundo cambio, que es tan relevante como el anterior, es un proceso de secularización muy potente que se ha vivido en los últimos 30 años, que significa una pérdida de relevancia de la fe, de Dios o de las iglesias en la sociedad, que eso es una realidad. O sea, hoy día la referencia sobrenatural es marginal en la sociedad chilena, porque Chile se ha convertido, ha tenido lo bueno y lo malo del progreso económico. Lo bueno del progreso económico es que la gente vive mejor. Una de las cosas malas que produce es un individualismo o una aspiración materialista. O sea, un olvido de otras cosas. Ahora, ¿eso es lineal? No es lineal. O sea, uno podría tener una mejor vida con una profundidad de la fe, pero en Chile no se ha producido eso, se ha perdido la fe religiosa. Fe en Dios y en las confesiones religiosas, no es solo fe en Dios, y esto lo demuestran todos los estudios de opinión que hay en el país,
y las razones son de las más diversas. Una de ellas, que creo yo que es la más importante, no es política, es de formas de vida. O sea, lo que ocurre hoy es que las formas de vida de los jóvenes, pero de toda la sociedad, es cada vez más distante de las formas de vida que promueve o valoran las confesiones religiosas o la iglesia. Entonces ahí se produce un quiebre grande. Y lo otro, lo segundo, en el caso de la Iglesia Católica al menos, menos, pero también en algún caso de la Iglesia Evangélica, es por los comportamientos indignos, incluso delictuales, de algunos sacerdotes respecto de abusos de menores y cosas por el estilo. Ahora, buenas tardes. Volviendo al tema de los derechos humanos. En la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1948 establece que todos pueden violar los derechos humanos. Organizaciones, Estado, no Estado, individuos, etc. Pero esto de alguna manera ha evolucionado o no se está aplicando de esa manera y hoy día se dice que son solamente los agentes del Estado los que violan los derechos humanos. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué ya no se aplica de esa manera? ¿Cómo evolucionó? Sí, es muy buena su pregunta y fíjese que admite contradicciones en el derecho chileno. Hay quienes sostienen que los derechos humanos solo los viola el Estado. Ese es un concepto en disputa. O sea, lo que hablábamos recién de los conceptos es un concepto en disputa. Hay muchos que cuando les dicen esos, dicen, ya, yo pensé que los podían violar otros también. O sea, si yo tiro una bomba acá y morimos todos nosotros, no, esa no es violación de los derechos humanos, es un asesinato múltiple o lo que sea. Pero si usted lee la Constitución vigente, 1980 o 2005, y lee la propuesta que está saliendo de la Comisión de Personas Designadas por los partidos y por el Congreso Nacional, ¿qué es lo que dice? El terrorismo es, en cualquiera de sus formas, esencialmente contrario a los derechos humanos. O sea, el terrorismo también puede violar los derechos humanos, no solo el Estado. Entonces, yo creo que ahí es un concepto en disputa. El que quiere sostiene que solo el Estado viola los derechos humanos. El que quiere sostener que solo los hombres violan los derechos humanos y las mujeres no. El que quiere sostener que solo los extranjeros violan los derechos humanos y los chilenos no. Sí, un concepto en disputa. Yo creo que los derechos humanos los puede violar el Estado, grupos terroristas, grupos extranjeros, evidentemente. O sea, en resumen, no hemos sido capaces de defender nuestra posición. Es que en Chile casi nadie defiende nada. Esa bórrela. Comandante Ruiz, ¿usted tenía una pregunta? Que sería la última presidenta, para poder... Don Alejandro, muy agradecido por su exposición tan diáfana y tan... es como ver una película. Pero tengo dos cosas. Primero, una discrepancia, o más bien dicho, una precisión. ¿Una qué? Una precisión. Usted hizo una pregunta a la audiencia respecto de qué partido político era quien tenía o que consideraba mayor interés o mayor cantidad de libros que se habían escrito de él. Y usted mencionó el MIR. Yo le quiero precisar, el MIR nunca fue partido político. Dije partidos o movimientos. Es un movimiento izquierdo revolucionario. Yo dije partidos o movimientos. Justamente. Bueno, y lo segundo que le quería preguntar es, a raíz del octubrismo, tuvimos un presidente de la época que sacó, como se dice literalmente, un conejo del sombrero y nos entregó un proceso constituyente que nadie había pedido o que a nadie se le había ocurrido. A raíz de ello se promulgó la ley 20.200 del 24 de diciembre del 2019, en la cual se establecía el proceso constituyente que ya tuvimos. Y en el artículo 142 se decía claramente que si ganaba el apruebo, el presidente de la República disponía que comenzábamos a regir con una nueva constitución que era la que se había aprobado en ese plebiscito del 4 de septiembre. Y si la respuesta de la ciudadanía, como lo fue, en un 62% decía rechazo, hasta ahí no me ha llegado. Pero resulta que los señores políticos incorporaron al artículo 142 de la ley que ya aludí,
dos incisos, uno en el cual crean el proceso constituyente que actualmente estamos, que cada proceso vale por lo menos 2 hospitales funcionando, pero hay un inciso que es preocupante, en el cual dice que el presidente de la República podrá llamar a nuevos procesos constituyentes cuando quiera. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted? Yo opino que vivimos un momento de desajuste político-social en que eso va a ocurrir aunque no lo diga ningún inciso. O sea, aquí el problema no es lo que diga la Constitución. La Constitución del 28 decía muchas cosas y el 29 estábamos en guerra civil, 1828. La Constitución del 23 decía muchas cosas maravillosas y el 24 ya no regía. La Constitución de 1822 fue la primera Constitución que eliminó el adjetivo provisoria. Octubre de 1822. En enero de 1823 ya no regía. 3 meses. 3 meses. Las leyes federales del 26, ¿qué decía Infante? Constitución, 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 claman los pueblos. Fue la única que no fue Constitución. Y los historiadores tenemos un problema, que nos volvemos escépticos. Y nos volvemos escépticos porque estudiamos la naturaleza humana, la realidad, los sucesos, y son así, como usted dice. ¿Cuándo se va a acabar la manía constituyente, la obsesión constituyente? No cuando haya una nueva constitución, es cuando tengamos un Estado en forma. Cuando Chile funcionaba razonablemente bien, entre el 84 y el 2010 o 2014, había crítica a la Constitución, si siempre va a haber, pero funcionaba. Y de repente todo se fue al tacho. Ahora, ¿por qué se fue al tacho? Por las cosas que dije yo hace un rato, porque dejó de funcionar. Esto es lo que Portales decía cuando dejó de funcionar el resorte principal de la máquina, que no es la Constitución. La Constitución ayuda a que la sociedad funcione, no es la que da forma y vida a la sociedad. Entonces, yo feliz que haya una Constitución que nos una, que sea la casa de todos, todo lo demás, pero no creo que eso solucione. O sea, si tú no tienes una estabilidad institucional de carácter político, si tú no tienes desarrollo económico en serio, y no esta mediocridad en la que estamos acostumbrados en los últimos 15 años, si tú no tienes progreso social, o sea, que efectivamente los frutos del desarrollo económico se repartan, se distribuyan en todos los sectores, como ocurrió en Chile efectivamente durante años, da lo mismo lo que diga la letra de la Constitución, se van a producir necesarios desajustes, porque la cosa no va a funcionar, porque no está funcionando el resorte principal de la máquina. Entonces, si usted me pregunta qué me parece el artículo 2, el 4, déjenlo, sáquenlo, lo encuentro irrelevante, no lo encuentro decisivo. Los problemas que tenemos no los tenemos porque ganó el apruebo o el rechazo, es porque estuvimos metidos en una marea revolucionaria, en un proceso revolucionario, de lo cual hoy día hay una posición que es claramente más estable que lo que había hace 2 años. Ahora, una cosa de hecho, la opinión pública cambia de un momento a otro. Eso ténganlo claro. La opinión pública dice lo que dice. O sea, el árbitro cobra un penal a mi favor y es un santo varón. Cobra el penal en contra y es un hijo de su madre. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿por qué hay que tenerlo claro? Porque el 18 de octubre nadie quería nueva constitución. El 25 de octubre nadie quería nueva constitución. Yo me he leído todas las encuestas de noviembre del 2019. Siempre la nueva constitución aparece entre los 3 principales aspiraciones de Chile. O sea, es una realidad, se instaló. Ahora, ¿se instaló por qué? Porque hubo gente inteligente que quería una nueva constitución, que dijo instalemos la nueva constitución. Instalemos la nueva constitución. Y se instaló. Podría haber fallado en eso. Es como el 10%. Retiremos el 10%. Se instaló. Se retiró el 10%. Y hoy día puede que si se vota el 10% no se instale. Porque la opinión pública cambia. Es veleidosa. Le damos un nuevo aplauso. El presidente de ASOFAR, acompañado por el vicepresidente,
harán entrega de un obsequio representativo a don Alejandro San Francisco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahí mejor. Ahí apagaron el... Mira. Invitamos a los presentes a la interpretación del himno de Azofar. Oficiales de la Armada han perdido con fe, alegría y esperanza. Tenemos los nuevos destinos y orgullosos de los tiempos idos. Azofar es el puerto seguro, bandero de viejos amigos. Del mar compartimos, desafiando los mares bravíos. Naveguemos, confianza en el futuro, solidarios reales marinos, hasta la muerte sigamos unidos. De la Armada en retiro, de alegría y esperanza, tenemos los nuevos vecinos, orgullosos de los tiempos idos. Azofar es nuestro seguro, de los viejos amigos. Del mar compartimos, desafiando los mares bravíos. Naveguemos, confianza en el futuro, solidarios marinos, hasta la muerte sigamos unidos, hasta la muerte sigamos unidos. Hasta la muerte sigamos unidos. Muchas gracias por el esfuerzo. Azofar les agradece su presencia en esta ceremonia de aniversario y los invitamos cordialmente a compartir un cóctel de honor en el salón contiguo. Muchas gracias. Gracias.